Hola, ¿qué tal amigos y profesor? Bueno, como sabemos, en los cursos de cálculo integral se nos enseña cómo calcular una integral definida de una función continua mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo. El problema en la práctica se presenta cuando es imposible encontrar la función primitiva requerida, aún para integrales aparentemente sencillas, la cual simplemente es imposible de resolver por el teorema fundamental del cálculo. Por ello, el proyecto que se presenta a continuación dará solución a estas funciones que no se pueden integrar por este teorema. Esto a través del método numérico de Newton-Cotes y trapezoidal compuesto, en el cual se realiza un cambio de una función compleja, la transforma a una relativamente sencilla y arroja un resultado aproximadamente real. Por lo cual, desarrollaremos un problema mediante estas integraciones. En el ejemplo 1 se nos muestra un problema en el cual se desea conocer la concentración de un gas ideal a presión constante al cambiar su temperatura desde 500 a 2000 Kelvin. En el problema se nos expresa que utilicemos el método de Simpson 3/8 y nos da ya los resultados, los datos que se han obtenido experimental o teóricamente. Entonces, ya que se sabe que es un Simpson 3/8, el valor de n corresponde a 3 y la fórmula se expresa a continuación. Así que, tomando en cuenta que la temperatura será variable, se va a nombrar como la variable x, y la concentración, como es una variable dependiente a la cual queremos llegar, se nombrará como f de x. Muy bien, entonces, como lo hemos visto en nuestros cursos de métodos numéricos, se va a obtener un valor de h en el cual se va a restar el valor superior menos el inferior y dividirlo entre el valor de n. Este valor de h lo vamos a ocupar para obtener los siguientes valores de x, de x1, x2 y x3, desde nuestro valor inicial hasta nuestro valor final, inferior y hasta superior. Los valores de f de x se van a obtener mediante los datos que se presentan en la tabla. Como podemos ver, en x0, que corresponde a 500, se tiene una concentración con valor de 9, el cual se va a expresar aquí. Sin embargo, para los siguientes valores de x1 y x2 no se tiene un valor exacto, ya que no se encuentran en la tabla de datos, por lo cual es necesario hacer una interpolación de primer orden. En el caso de x3, sí se cuenta con el valor de f de x o de la concentración, ya que se encuentra expresado en la tabla de datos. Ok, entonces, una vez obtenido el valor de f de x, se va a proceder a sustituir la fórmula de Simpson 3/8. Así, esta integral nos da un resultado aproximado de 25.650.9375. Ahora, en el caso en el que no se tiene datos, sino una función, como es el caso de este ejemplo, en el cual se desea determinar la variación de energía libre de Gibbs en un sistema termodinámico en función de la temperatura, donde la temperatura es de 298 y el sistema se llega a calentar hasta los 1020 Kelvin, y la variación de la energía libre de Gibbs está dada por la siguiente ecuación, la cual nos les muestran aquí. Se nos pide también usar el método de Simpson 1/3. Para el método de Simpson 1/3 tenemos esta fórmula y el valor de n igual a 2. Entonces, al igual que el problema anterior, se determina primeramente el valor de h para conocer los siguientes valores de t o x si hiciéramos un cambio de variable, en el cual tenemos aquí nuestro valor inicial de 298 y nuestro valor final de 1020. Entonces, a través de estos datos vamos a calcular f de t o f de x. Estos resultados se van a obtener a través de la sustitución de valores de t
en la función que ya se nos da dentro de la integral. Entonces, una vez obtenidos dichos valores, se va a sustituir en la fórmula para Simpson 1/3 y se va a obtener un resultado aproximado de 5.147.827.3656. Así vamos a obtener estos resultados a través de estos métodos. Bueno, como pudimos observar, este método es relativamente sencillo. Sin embargo, existe otra forma de calcular la integral de una manera aún más sencilla, que es mediante el programa que nosotros les presentamos. Bueno, una vez ejecutado el programa a través del software de MATLAB, se nos presenta un recuadro en donde se nos pide seleccionar el método de integración numérica, ya sea por valores o por funciones. Ya que el primer ejemplo que vimos lo realizamos mediante información tabulada, vamos a seleccionar la opción de integración por valores. Posteriormente se nos pide seleccionar el grado del polinomio, y ya que el problema pedía que se resolviera por un Simpson 3/8, el cual corresponde a un valor de n igual a 3, vamos a seleccionar el valor de n igual a 3. Así pasamos al llenado de los valores de x, f de x, el límite inferior y superior, los cuales en este caso los valores de x y de f de x corresponden a los valores exactamente como se encuentran en los valores proporcionados, ya que además el programa hace automáticamente la interpolación necesaria. Entonces solo hay que agregar los valores de f de x y de x que se nos proporciona en la tabla. Cabe mencionar que estos valores deben de ir entre corchetes y separados por comas, el límite inferior y el límite superior. Una vez llenado, solamente procederemos a dar OK y el resultado se nos mostrará en otro recuadro. Entonces aquí se nos muestra el recuadro y además los valores de x y de f de x. En el caso en el que se tiene una función, como lo vimos en nuestro segundo ejemplo, al correr el programa dentro de MATLAB, seleccionaremos la opción de integración por función. En este caso, ahora nos da dos métodos, que es el de las fórmulas de Newton-Cotes y el trapezoidal compuesto. Entonces, aquí seleccionaremos Newton-Cotes, ya que en este problema se nos pedía resolver mediante un Newton-Cotes de grado 2. Así, pasamos a el grado del polinomio, que como acabo de mencionar era de valor 2. Y así pasamos a este recuadro en el que se nos pide la función, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior y el límite superior los vamos a poder encontrar dentro de la función que se nos acaba de proporcionar o dentro de los datos que el enunciado da, que en este caso va desde 298 hasta 1020, y el valor de la función también se nos es proporcionado. Así que todos estos datos los sustituiremos en estos datos que nos piden. Una vez llenado y respetando los requerimientos específicos de MATLAB para el llenado de datos, vamos a presionar OK y el resultado se nos muestra ya en un recuadro, además de estar acompañado con los valores de x y de f de x que fueron utilizados para el cálculo del resultado. De esta manera podemos llevar a cabo la resolución de una integral, ya sea mediante datos tabulados o datos proporcionados y mediante una integral, de una manera aún más sencilla. Muchas gracias.